Hola, buenas tardes. Somos el equipo 3 que está conformado por mi compañera Jocelyn Guadalupe Cardosa García e Itzel Yamile Cueto Cuello de la carrera de médico cirujano. Segundo semestre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nosotras presentaremos lo que es la actividad 3, el cual consta de lo que son los dilemas éticos, el cual a nosotros nos tocó el dilema del prisionero. Antes de comenzar, hablaremos un poco de qué es el dilema ético. Le llamamos dilema ético o moral a una situación en la que se hace presente un conflicto operativo entre dos imperativos éticos, en forma tal que la obediencia a uno implica la transgresión del otro. Teniendo en cuenta esta definición de lo que es un dilema ético, podremos pasar ahora a hablar del ejemplo del dilema del prisionero. Este dilema ético comienza cuando dos presuntos delincuentes son detenidos y encerrados sin que puedan comunicarse entre sí, ya que la policía tiene una pequeña sospecha de que ellos dos pueden estar implicados en el robo a un banco. Sin embargo, la pena por este delito es de 10 años de cárcel, pero no existen pruebas palpables de la implicación de ninguno en estos hechos. Ya que la policía estaba desesperada, le propone a cada uno de ellos la posibilidad de salir libre si delata al otro. La policía a ambos les dice esto: si los dos confiesan el crimen, cumplirán cada uno 6 años de prisión. Si uno lo niega y el otro proporciona pruebas de la implicación de este, el informador saldrá en libertad y el otro será condenado los 10 años de cárcel. Por último, si los dos niegan los hechos, ambos permanecerán en prisión solamente un año. Ahora te haré una pregunta. Si tú estuvieras en el lugar de ellos, ¿qué pensarías o harías tú? Ahora hablaremos un poco de la teoría del juego, qué es y por qué nosotras consideramos que quedaría con nuestro dilema. Tomando en consideración el dilema pasado, podemos hablar sobre la teoría del juego, que es una rama de las matemáticas y de la economía que estudia la elección de la conducta óptima de un individuo cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Demuestra que dos personas pueden no cooperar, pese a que si lo hicieran el resultado obtenido sería mejor para las dos partes. En este dilema, la policía no tiene como para comprobar tal robo. Entonces, lo que hace es separarlos y les dicen a ambos lo mismo, que si confiesan en pocas palabras es su mejor opción, pero si ambos no confiesan, solamente estarán un año. Como están separados, ni uno de ellos sabe lo que escogerá o decidirá el otro, entonces no sabe qué decidir realmente. Por un lado, si uno confiesa y el otro no, el que no confiese tendrá 10 años, y si ambos confiesan, se les reduce. Ambos, al ver sus opciones, se dan cuenta que cualquiera que sea la decisión del otro, lo mejor es confesar, ya que ambos pensaron por su propio bien y no el del otro. Ambos irían a la cárcel 6 años. En cambio, si ellos se ponían en el lugar del otro y tenían esa lealtad y empatía por su compañero, ambos solamente estarían un año. Teoría, podemos imaginar diferentes escenarios, los cuales relacionamos con diversas éticas. Pero, ¿qué opinarían las éticas? Hablaremos primero de lo que es la ética consecuencialista. Como sabemos, esta ética tiene como finalidad el fin. Una acción se juzga correcta si se genera el mayor bien posible. Se enfoca, es decir, esta se enfoca en el bien de la comunidad. No importa el actuar individual, sino el beneficio a la comunidad.
Este dilema lo podemos relacionar en la posición en la cual los dos no hablan, ya que al ser así, ambos se benefician, pero no las autoridades. En este punto podríamos hablar de lo que es el equilibrio de Nash, en el cual cada prisionero conoce y adopta su mejor estrategia y todos conocen las estrategias de los otros. Si ni uno de ellos habla, el bien sería para ellos como comunidad, ya que el valor que utilizaron fue la lealtad a su compañero. Además de que para ambos sería la mejor opción. Sin embargo, no es la única, y no saben cuál es la que escogerá el otro. Por otro lado, también creemos que esta ética queda de esta forma porque si lo hiciéramos de la forma contraria, es decir, que no importa traicionar al otro, pues no quedaría con ello, porque hablamos en este caso de un bien común, no un bien individual. Si lo hiciéramos de esta forma, podemos hablar de que el fin justifica los medios de Maquiavelo, donde muchas veces podemos hablar o podemos tomarlo como algo egoísta, ya que todos tomaríamos esta frase o esto como si fuera justificación de lo que hacemos, y esto en todos los casos no está del todo bien. Bien, pero ¿qué pasaría entonces si los prisioneros tomaran una decisión ayudándose de la ética deontológica? Kant es el principal exponente de esta, la cual sugiere que lo más importante no es lo que va a suceder si realizo determinada acción. Lo importante es si ésta respeta un principio dado por la razón. Kant explica esto con el ejemplo de la mentira. Supone que un amigo llega a mi casa y me dice que si puedo protegerlo porque lo quieren asesinar. Entonces, tiempo después, los asesinos llegan y preguntan por mi amigo. ¿Debo decir la verdad o debo decir la mentira? Kant dice que si miento, mi máxima sería, en caso de necesidad, debo mentir. Esto se convertiría en una ley universal y todos mentirían en caso de necesidad. Los asesinos sabrían que miento, entonces asesinarían a mi amigo. Y esto volvería contradictorio el asunto y sería no ético. Partiendo de esto, en nuestro dilema ninguno debería confesar, puesto que si uno lo hiciera, su máxima sería traicionar en caso de necesidad, por lo que el otro prisionero también traicionaría en caso de necesidad, ya que esto se volvería una ley universal. Entonces pasarían más tiempo en la cárcel del que si no hubieran hablado, así que el motivo se vuelve contradictorio. La ética de la responsabilidad tampoco confesaría, puesto que no se trata de seguir órdenes, lo importante es cuidar la tarea encargada. Si es necesario pasar más tiempo en la cárcel por nuestra convicción, entonces se pasará más tiempo en la cárcel. Antes de explicar la solución que elegimos, es importante recalcar que no tomamos en cuenta que podrían estarle mintiendo a la policía. Esto es porque no se asegura que sean culpables y si llegaran a confesar no sería por mentir a la policía, sino para intentar evitar los años de cárcel. Llegamos a la conclusión de que lo mejor sería que ninguno de los dos confesara, puesto que incluso si pudieran ponerse de acuerdo, cada uno únicamente tiene dos opciones, confesar o no. Por un lado tenemos la lealtad, que es lo que les impide confesar, y por el otro el miedo a perder su libertad, que es lo que podría hacerlos confesar. La consecuencialista no los haría confesar, puesto que la ética es el fin justifica los medios, pero no el fin justifica los medios de Maquiavelo. Este es uno colectivo, mientras tanto el de Maquiavelo diría que el prisionero confesara con la esperanza de salir en libertad sin importar que el otro pasara más tiempo. Por otro lado, la deontológica dice que tampoco se ve bien traicionar bajo necesidad, puesto que si esta máxima se volviera una regla universal, sería el resultado muy contradictorio y de igual forma pasarían más años, que es justo el motivo que los orilla a traicionar en un inicio. Por lo tanto, tampoco sería ético. Mientras tanto, a la de la responsabilidad no le importará permanecer más tiempo en la cárcel mientras proteja una convicción. Finalmente, tomamos en consideración la teoría del juego, que es cómo influirían las decisiones de uno en el otro. Supongamos que Pepito confiesa. Entonces, en el peor de los casos, el otro también confiesa y ambos se quedan en prisión 6 años. Pero también puede pasar que Pepito confiese y el otro no confiese. Y entonces, pues Pepito sí saldría libre, pero tendría cargo de conciencia. Igual puede ser que Pepito no confesara. En ese caso también tiene dos posibilidades. Puede ser que el otro prisionero tampoco confiese y solo esté en un año, que sería lo mejor.
Pero también puede ser que el otro sí confiese y Pepito se quede más tiempo en la cárcel. Esto sería más triste para Pepito, pero no tendría el cargo de conciencia. Aunque la teoría del juego propone que ambos confiesan, nosotros elegimos la opción que nos genera menos cargo de conciencia, que es precisamente no confesar, de los males el menor.